Buenas tardes a todas y a todos. Antes de empezar, me gustaría felicitar al Frente Polisario porque hoy exactamente se cumple 47 años de su fundación. Como veníamos haciendo, hoy es el ciclo de conversatorios online que se está organizando desde la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental. Se han mantenido con distintos responsables saharauis con la finalidad de poder profundizar en la materia. Como ya mencioné antes, estas charlas han tratado acerca de presos políticos, diplomacia saharaui, recursos naturales, y hoy vamos a tratar acerca del Sáhara ante Naciones Unidas. El tema que vamos a hablar es de mucha importancia y trascendental. Se va a hablar sobre el papel de Naciones Unidas en el conflicto del Sáhara Occidental. Y para ello vamos a escuchar a dos personas conocedoras y eruditas del tema. Pero antes de empezar, y por la temática en la que vamos a estar hablando, que es sobre las Naciones Unidas y el conflicto del Sáhara Occidental, me gustaría hacer un reconocimiento especial desde la asociación Abu Hari, que ha sido fallecido, que falleció, como bien saben, en el 2018, por su gran profesionalidad, buen hacer y diplomacia en su cargo como representante del Frente Polisario ante Naciones Unidas. Para poder conversar acerca de este tema tan interesante, tenemos en la mesa virtual, que ahora mismo no los estoy viendo, pero bueno, a Sidi Omar, representante del Frente Polisario ante Naciones Unidas, a Juan Zaroeta, catedrático de Derecho Internacional. Buenas tardes. Más o menos ahora lo que voy a explicar es la dinámica de estas conferencias o charlas. En primer lugar, van a exponer cada uno de ellos durante unos minutos. Y durante sus intervenciones, ustedes pueden ir interactuando, realizando preguntas a través del Facebook. Una vez que ellos terminen dichas intervenciones, yo les trasladaré todas las reflexiones o preguntas que ustedes tengan. Bueno, pues vamos a empezar con Sidi Omar, como bien dije antes, representante del Frente Polisario. Adelante, Sidi. Muchísimas gracias, Ruth, y muy buenas tardes a todas y todos. Pues, en primer lugar, yo también quisiera agradecer a la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, por esa amable invitación a formar parte de esta conversación. Y, en segundo lugar, yo también quisiera felicitar a nuestro pueblo por el 47º aniversario del comienzo de nuestra lucha de liberación nacional, que celebramos hoy mismo. Ya Ruth ha mencionado a nuestro gran diplomático y hermano Buhari, que falleció a principios de abril de 2018. También, lamentablemente, a principios de abril de este año nos dejó otra persona extraordinaria y un defensor incansable de nuestra lucha y nuestra justa causa. Me refiero obviamente a Mohamed Haddad, que era el presidente del Comité de Relaciones Internacionales del Frente Polisario, un miembro clave de nuestra delegación negociadora y coordinador con la misión de la MINURSO. Y a él también y a todos, hombres y mujeres que han dado su vida por esta justa causa, le rendimos un merecido homenaje. Entonces, antes de hablar y muy brevemente sobre el tema que nos ocupa hoy, que es la cuestión del Sáhara Occidental ante la ONU, quisiera resaltar el hecho de que la cuestión del Sáhara Occidental está siendo abordada a nivel de la ONU por dos órganos principales. El primer órgano es la Asamblea General, que es el órgano representativo y deliberativo de la ONU y que reconoce el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación y trata el tema como una cuestión de descolonización desde que el Sáhara Occidental o el entonces Sáhara Español fue incluido como un territorio no autónomo en la lista de los territorios a los que se aplicaba la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos
colonizados, la resolución 1514 de la Asamblea General, que fue aprobada por el Comité Especial de Descolonización de la ONU en abril de 1963. El segundo órgano es el Consejo de Seguridad, que tiene, como sabemos, según la Carta de la ONU, la responsabilidad principal de mantener la paz y seguridad internacionales y que estableció bajo su autoridad la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, la MINURSO, el 29 de abril del 91, con un mandato muy claro, es decir, la celebración y supervisión de un referéndum para que el pueblo saharaui, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, pudiera elegir sin restricciones administrativas o militares entre la independencia y la integración con la potencia ocupante, que es Marruecos en este caso. Pero que, como sabemos todos y todas, después de casi 29 años de la presencia de la MINURSO en el Sáhara Occidental, este referéndum no se ha celebrado todavía por tres razones principales, en mi opinión. Primero, el hecho de que Marruecos pretendía determinar el resultado del referéndum de antemano, o sea, quería asegurarse de ganar el referéndum antes de que se celebrase la propia consulta, y esto fue a través de transferir a miles de personas de Marruecos hacia las zonas ocupadas y luego insistir que se incluyeran en la lista de los votantes, lo cual llevó a la paralización de todo el proceso referendario. Y por cierto, estas flagrantes acciones por Marruecos fueron la causa que llevó al segundo representante especial del secretario general, el suizo Johannes Mantz, a dimitir en diciembre de 1991. La segunda razón consiste en la pasividad con la que el Consejo de Seguridad trataba esta actitud desafiante de Marruecos, sobre todo cuando Marruecos declaró en 2002 que no estaba dispuesto a seguir con la aplicación del plan de paz acordado. Y la tercera razón consiste en el intento por partes a nivel de la ONU, sobre todo a nivel de la Secretaría General y el Consejo de Seguridad, de acomodar de algún modo la posición marroquí a través de la búsqueda de fórmulas de solución supuestamente consensuadas, como la llamada solución mutuamente aceptable, con el pretexto de que el plan de paz no contemplaba medidas coercitivas para imponer su aplicación. Y entonces, y como consecuencia de todo esto, no es de extrañar que el proceso de paz de la ONU del Sáhara Occidental se encuentre hoy en día en un punto muerto y en el momento en el que se espera que el secretario general nombre a un nuevo enviado personal para el Sáhara Occidental después de la dimisión del presidente Köhler en mayo del año pasado. Y mientras tanto, nuestro pueblo, ya lo ha demostrado muy claramente, va perdiendo la confianza en la ONU y sobre todo en su misión sobre el terreno, que lleva casi 29 años en el terreno sin cumplir su mandato, y al mismo tiempo Marruecos, la potencia ocupante, sigue oprimiendo a nuestro pueblo en las zonas ocupadas, saqueando los recursos naturales del territorio y intentando con todos los medios reforzar su ocupación y anexión ilegal de parte de nuestro territorio. Entonces, en este contexto, para concluir, el Frente Polisario, y después de una exhaustiva consideración de toda esta situación, se vio obligado el 30 de octubre del año pasado a tomar la decisión de reconsiderar nuestra participación en el proceso de paz en su conjunto, un proceso que para nosotros se ha apartado mucho del plan de paz pactado entre las dos partes y la ONU, y porque la misión de la ONU no ha cumplido su mandato y en cambio se ha convertido en un instrumento a través del cual Marruecos está intentando normalizar
su ocupación ilegal de partes de nuestro territorio. Con esto termino y luego ya tendré, supongo, la oportunidad de profundizar en algunas cuestiones durante nuestra conversación. Muchísimas gracias, Sidi y Omar, por esta exhaustiva y tan detallada explicación sobre la materia. Ahora le damos la palabra a Juan Soroeta. Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, pues también lo mismo que Sidi Omar, muchas gracias por la invitación para participar en este foro. Me uno también a Sidi Omar en el homenaje a Buhari y a Haddad, que yo creo que han sido dos de las personas claves en todo el proceso. El plan de paz probablemente va a quedar un poco relegado porque son ellos quienes lo cocinaron o quienes tuvieron que hacer frente a todos los obstáculos que pudo ir poniendo por el camino el gobierno de Marruecos. Y bueno, pues quizás ya por entrar en materia y enlazando un poco con lo que comentaba Sidi Omar, yo creo que bueno, es bueno también recordar que la MINURSO ha desempeñado el papel para el que fue creada en una medida. Es decir, todavía es muy habitual escuchar lo mismo de Marruecos que de Francia, que de otras voces, que el plan de paz no se puede llevar a práctica, que no se puede celebrar un referéndum porque no hay porque hay problemas técnicos con el censo, ¿no? El censo se hizo hace mucho, no se puede actualizar, bueno, esto no tiene ni pies ni cabeza, el censo está hecho, porque la MINURSO hizo el referéndum, o sea, hizo el censo para el que se creó la operación de Naciones Unidas y llevó a cabo su trabajo, a pesar de, como digo, de los obstáculos que sistemáticamente fue poniendo Marruecos en el camino. El plan termina, digamos, en el momento en que en el año 2000, cuando se hace público el resultado del censo, Marruecos decide que se retira porque sabe que va a perder ese referéndum. Entonces, a partir de ahí, la presencia de la MINURSO en el territorio probablemente es algo que, digamos, visualmente es muy molesto porque se pasean por allí y parece que no pintan nada. Es cierto que Marruecos aprovecha la presencia de la MINURSO para consolidar, aunque sea con el paso del tiempo, su posición, pero también es verdad que el hecho de que esté la MINURSO ahí está recordando permanentemente por qué están las Naciones Unidas en el territorio. Esa R tan molesta de MINURSO, Misión de Naciones Unidas para el Referéndum, esa R de referéndum es la que tanto Marruecos como Francia han intentado y llevan tiempo intentando quitar de esa denominación. Hasta han llegado a proponer otro tipo de operación, pero fundamentalmente yo creo que cuando, digamos, lo habitual es decir la culpa de todo lo tiene Naciones Unidas. Yo creo que la culpa de todo no la tiene Naciones Unidas, la tienen determinados estados y concretamente los estados que están apoyando al Consejo de Seguridad la posición de Marruecos. Porque realmente Naciones Unidas no puede hacer más de lo que le dejen estos estados. Las Naciones Unidas no es solamente el Consejo de Seguridad, es también la Asamblea General y el papel de la Asamblea General en el conflicto saharaui y en todo el fenómeno de la descolonización ha sido clave. La Asamblea General fue quien movió el motor de toda la descolonización. A pesar de que en el Consejo de Seguridad había miembros permanentes que eran los dueños, digamos, de grandes imperios coloniales, ¿no? Entonces, yo creo que eso no hay que olvidarlo y hay que tratar no sé, entiendo perfectamente que se critique a Naciones Unidas porque al final fue un engaño. Recuerdo que cuando se produjo el debate en el Frente Polisario hace muchos años, cuando se planteó la posibilidad de abandonar las armas y confiar en Naciones Unidas en el año 91, hubo un importante debate dentro del Frente Polisario en el que había un sector que era partidario de continuar con la lucha porque sabían que probablemente por las armas nunca podrían ganar esa guerra, pero Marruecos no podía soportar más mantener esa guerra, por eso se sentó a negociar, ¿no? Y por otro lado estaban quienes apostaban por la vía pacífica, será el final de la Guerra Fría. Parecía que el Consejo de Seguridad se reactivaba y que por fin iba a poder actuar en el conflicto saharaui y fue una mayor parte de los saharauis y de los representantes del Frente Polisario quienes pensaron que era momento de confiar en Naciones Unidas. Desgraciadamente no ha funcionado, insisto, porque se acabó la Guerra Fría para Francia, para Marruecos, perdón, para Estados Unidos, incluso para Rusia. Es un problema que es molesto, que están ahí un pueblo pequeño que tampoco hace mucho ruido y, bueno, lo importante es tener tranquilo a Marruecos porque en estos momentos parece que puede controlar, la controla y la descontrola como quiere la inmigración, la entrada de la inmigración en Europa con el problema que todos conocemos. Entonces, bueno, la situación es difícil, pero bueno, creo que hay que darle más vueltas a todo esto. De todas formas, yo creo que
pero probablemente sea lo más interesante, pues el debate que pueda surgir de aquí. Muchísimas gracias por la intervención tan aclaratoria acerca del tema, Juan. Vamos a ver más o menos qué es lo que se está cosiendo a través del Facebook, a través del Twitter o las diferentes redes sociales para las preguntas que les pueden llegar a realizar. Esperen un segundito. Sobre todas las preguntas, ¿qué consecuencias tiene para Marruecos el cometer un ilícito internacional al utilizar la fuerza para ocupar el territorio? Sí. Cualquiera de los dos. Adelante, Juan. Bueno, yo creo que cualquiera que conozca un poco cómo funciona el derecho internacional sabe que digamos, lo que es las normas están claramente establecidas. Marruecos ha violado la prohibición del uso de la fuerza, la prohibición de mantener una situación contraria a la libre determinación de los pueblos. Es prácticamente una situación clavada, aunque a los marroquíes les duele mucho que les digas esto, pero es así, a la situación de Israel en los territorios ocupados palestinos. Violación de todos los derechos que se le pueda ocurrir a uno. Derecho internacional, uno por uno, todos los grandes principios estructurales sobre los que se funda todo el derecho internacional. El problema del derecho internacional, y por ello también, vuelvo también un poco a lo de Naciones Unidas, es que hay que entender cómo funcionan las Naciones Unidas y cómo se ha creado las Naciones Unidas y cómo funciona el derecho internacional. Y las Naciones Unidas se crearon por los estados que ganaron la guerra, digo entre paréntesis, y Francia, porque Francia no la ganó, pero este es otro debate. Le tocó el premio de ser miembro permanente del Consejo de Seguridad y estos estados se reservaron el derecho de que la organización no pudiera actuar contra ellos. Es decir, se establece un orden internacional que se tiene que aplicar, pero se va a aplicar sobre todo a los estados que, digamos, a los parias o bueno, a los estados respetuosos con el derecho internacional. Muchos estados lo cumplen, pero los estados que violan de una forma más sangrienta el derecho internacional, de una forma más sangrante, como pueden ser Marruecos, Israel o otros muchísimos estados, el problema que tenemos en el derecho internacional es que no hay un mecanismo para perseguir esas violaciones. Solamente el Consejo de Seguridad puede imponer una solución y estando estos miembros en el Consejo de Seguridad es obvio que no va a ocurrir. Y la otra vía es la vía judicial. Y la Corte Internacional de Justicia solo tiene competencia cuando le llega un asunto en el que han aceptado la competencia los estados implicados. Ni Marruecos, ni Israel, ni los estados que violan habitualmente el derecho internacional aceptan la competencia de la Corte. Las consecuencias del derecho internacionalmente ilícito incurren en responsabilidad internacional, es una violación grave del derecho internacional, pero el derecho internacional no tiene mecanismos para perseguirlo. El derecho internacional, quiere decir, en el ámbito universal. Otra vía, que, como sí sabe, una vía por la que yo creo que hay que apostar abiertamente y por la que ha apostado recientemente el Frente Polisario, bueno, hace unos años, es la vía jurídica, los tribunales internacionales. La Corte Internacional de Justicia en estos momentos no está al alcance del Frente Polisario, porque Marruecos no acepta la competencia de la Corte, luego no va a tener nunca competencia. Ya dijo lo que tenía que decir en el año 75 y sigue siendo tan vigente lo que dijo entonces como ahora, que el pueblo saharaui tiene derecho a autodeterminación y que ni Mauritania ni Marruecos tienen ningún derecho sobre el territorio. Y entonces la otra vía es acudir a los tribunales internos de los estados o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o a la Corte Internacional de Justicia, perdón, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en busca de que el derecho de la Unión Europea también, con los matices que podemos hacer más adelante, pues establezca el derecho aplicable, que yo creo que el gran, digamos, lo que más tiene de su lado el pueblo saharaui es el derecho, porque el derecho internacional está rotundamente del lado saharaui. Eso es indiscutible. Cuesta creer a una de las cosas que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el que yo creo, y ya sé que esto se está grabando y que quedará muy mal porque que tengo colegas que le parece horrible, pero los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han prevaricado. Han dictado una sentencia injusta a sabiendas diciendo cosas que, en fin, que son conscientes que no son así. Pero tiene un límite hasta dónde pueden llegar diciendo estas barbaridades. Y hay algunas cosas por las que no van a poder pasar. Entonces, bueno. Perfecto.
Y creo, Sidi, a ver, ¿cuál es la posición de los distintos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental? Muy bien. Sabemos, voy a primero a aclarar una cosa importante que se refiere a la cuestión del Sáhara Occidental a nivel del Consejo de Seguridad, que es el hecho de que el plan de paz pactado entre las dos partes y la ONU se maneja bajo el capítulo 6 de la Carta de la ONU. O sea, se basa en el consentimiento de las dos partes. La posición colectiva del Consejo de Seguridad creo que ha sido siempre una posición de apoyar el proceso de paz y luego una solución mutuamente aceptable hasta el abril del 2018, cuando ya vimos diferentes posiciones por parte de Estados miembros del Consejo de Seguridad, sobre todo los Estados permanentes, cuando se aprobó la resolución 2414 y dos países permanentes del Consejo de Seguridad no votaron a favor, es decir, la Federación Rusa y China, y la razón es muy sencilla, o sea, a estos dos países no le parecía bien que el Consejo de Seguridad fuera, o al menos intentara ir en otra dirección al introducir nueva terminología en la resolución, hablando de una solución realista, viable, etcétera, etcétera. Entonces, la postura ahora del Consejo de Seguridad, como os decía, colectivamente una posición a favor de una solución mutuamente aceptable, pero sí que hay unos países que tienen una postura muy clara en defensa de los parámetros sobre los cuales se ha construido toda esta política por parte del Consejo de Seguridad, lo que se refiere al Sáhara Occidental. Y obviamente hay al menos un país que tiene una postura abiertamente conocida a favor de la potencia ocupante Marruecos, que es en este caso Francia, la ex potencia colonial de Marruecos, que es el único país que ha intervenido militarmente a favor de los dos ocupantes de nuestro país en aquel momento, Marruecos y Mauritania. Perfecto. ¿Y cuál crees que es la posición de España en Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental? Sí. Adelante, sí. Luego ya. Vale, luego bueno, yo creo que todos conocemos perfectamente cuál es la posición de España. La posición de España, desde los tiempos digamos, los tiempos en los que estuvo más cerca el gobierno español de la posición saharaui, fue justo el momento de la transición. A partir de ahí ya se produjo un cambio y ya ha dado prácticamente igual quién haya gobernado, porque todos los gobiernos han defendido abiertamente, aunque le llamen de otra forma, la ocupación del territorio, la anexión del territorio. Creo que además hay un hecho muy, muy obvio. España, que es la potencia administradora del territorio, tiene la obligación de defender los derechos del pueblo saharaui. Y no solamente no los defiende, sino que además ha participado en los procedimientos que se han celebrado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, defendiendo la posición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en contra de la representación del Frente Polisario. Es decir, que lo que se visualizaba en el procedimiento oral era, por un lado, estaba el representante del Frente Polisario, su equipo de abogados, y por otro lado estaba el representante de España y su equipo de abogados apoyando a la Unión Europea. Algo absolutamente, o sea, simplemente al ojo es un espanto, ¿no? Es decir, que no solamente no cumple con sus obligaciones, sino que además ha apoyado y sigue apoyando abiertamente la ocupación del territorio. No, es un tema importante que hablábamos antes, es la cuestión relativa a la responsabilidad jurídica que tiene España con respecto al Sáhara Occidental. Y porque en esto estamos, sobre todo, sabiendo la postura de los sucesivos gobiernos de España en negar tal responsabilidad.
Sabemos que el 4 de julio de 2014 la Audiencia Nacional dictó que España, aunque no de facto, pero de jure, sigue siendo la potencia administradora del territorio. Yo en este contexto solo quería recordar esa carta famosa que envió España a través de su representante permanente ante la ONU el 26 de febrero del 76, porque siempre se presenta como un argumento de que España ha decidido desvincularse de cualquier responsabilidad de carácter internacional con respecto al Sáhara Occidental. Yo lo que quiero resaltar es el último párrafo de esta carta, que dice, y cito porque la tengo aquí delante: la descolonización del Sáhara Occidental culminará cuando la opinión de la población saharaui se haya expresado válidamente. Fin de cita. Me refiero al último párrafo de esa carta que suelen usar algunos para justificar la desvinculación de España de cualquier responsabilidad jurídica con respecto al Sáhara Occidental. Porque todos podemos preguntar, hoy y con toda la razón, entonces, ¿por qué ningún gobierno español ha reclamado abiertamente que se permita a nuestro pueblo que se expresa o que se conozca su opinión de modo válido? Creo que es una respuesta que merece una pregunta que merece una respuesta por parte de los gobiernos españoles, y una pregunta que hacemos los saharauis, pero creo también que es una pregunta también que hacen y deben hacer los ciudadanos españoles y ciudadanas españolas. Exacto. Pues la siguiente pregunta, a ver quién de los dos. ¿Quiénes conforman el denominado Grupo de Amigos del Secretario General de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental? ¿Y cuál es su papel? Grupo de amigos, no sé si es correcto llamarles amigos, viéndolo ahora desde la perspectiva de hoy. Es un grupo formado por 4 estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, la Federación Rusa, más España. Se ingresó a principios de los años 90, cuando se creó este grupo, que por cierto era un grupo abierto, en el que estaban representados otros países no permanentes, y trataba de examinar de muy cerca el proceso de paz en su inicio, pero con el tiempo se ha convertido en un club cerrado que trabaja de modo que tiene nada que ver con la democracia y la transparencia. Incluso un miembro permanente de este grupo se ha quejado, en este caso la Federación Rusa, de la manera en la que se manejan las resoluciones y los borradores de resoluciones. Por un lado, se puede decir que gracias a este grupo se ha dado más visibilidad a la cuestión del Sáhara Occidental en el seno del Consejo de Seguridad, porque hay varios grupos, informales por cierto, formados por esos países con interés especial en un tema, pero por el otro lado, este grupo se ha convertido en un problema fundamental para cualquier solución a esta cuestión. Y sobre todo, porque como decía antes, en vez de abrir el debate y involucrar a otros países, sobre todo países miembros de la Unión Africana, sabiendo el hecho de que este grupo no contiene ningún país de la Unión Africana. Es un grupo formado por esos 5 países y es, como he dicho, con el paso del tiempo se ha convertido en un obstáculo, la verdad, en vez de una herramienta que pueda ayudar a avanzar este proceso. Yo, mira, en relación con lo que comentabas, hace algún año y pico, una reunión con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores del gobierno español, le dije que tenían que cambiar el nombre. Es
En vez de grupo de amigos del Sáhara Occidental, tenían que llamarle grupo de amigos del conflicto del Sáhara Occidental. Porque es un grupo de amigos del conflicto. Porque no solamente no se plantean la resolución, están ahí para que el conflicto siga eternamente. Y bueno, me dijo que él no, pero hay algún diplomático de los altos diplomáticos españoles que me han confesado que les da vergüenza lo que hace España con el Sáhara, porque en el fondo yo creo que todos llevamos el tema del Sáhara dentro, ¿no? Incluidos los que están apoyando la ocupación de Marruecos desde el gobierno. Lo que pasa es que, bueno, hay un momento en el que ya hay que dar la cara, ¿no? Cuando hablaba sobre la posición de España, la posición del Partido Socialista ya la sabemos. Se hablará de las bases y de lo que quieras, pero la cúpula del Partido Socialista ha sido siempre pro-marroquí, ¿no? Creo que no hay mucha duda. Y nuestra esperanza era que la entrada de Podemos en el gobierno pudiera cambiar algo las cosas, ¿no? Es que dicen tan poco del Sáhara Occidental que empieza a molestar un poco, ¿no? Yo creo que tenían que ser bastante más explícitos y decir algo. Intentar meter de alguna forma su presencia en el gobierno, ¿no? Ya sabemos que la situación actual y todos los problemas que tiene la sociedad española, pues bueno, son problemas graves, pero este es un problema muy grave que está pasando el pueblo saharaui, del que tenemos responsabilidad y obligaciones jurídicas. Entonces, estando en el gobierno también, algo más se podría hacer, ¿no? Cuando se dice, ¿qué podemos hacer los españoles? Y de, bueno, pues los que estén metidos en la política pueden hacer algo bastante más claro, y es presionar a los partidos políticos. No soy muy optimista en el tema, pero hay que hacerlo, ¿no? Sí, eso esperamos. Una pregunta de Abdelan. ¿Qué consecuencias podría tener la actual pandemia sobre el proceso de paz? Bueno, una consecuencia, es la misma consecuencia que ha tenido en casi todo el mundo, pero sin esta pandemia, el proceso de paz, como os comentaba antes, se encuentra en un punto muerto antes de que toda esta situación. Y ahora a nivel de Naciones Unidas, obviamente toda esa pandemia ha tenido ese impacto en el funcionamiento diario del Consejo, que está tratando de muchos temas, no solamente el tema saharaui, y como os decía antes, a la espera de que el secretario general nombre a un nuevo enviado personal, no creo que vayamos a ver alguna novedad en el futuro próximo. Y una pregunta interesantísima de Sidio Mar. Ay, perdona, Juan, ¿querías responder? Vale. De Sidio Mar, para Sidio Mar, perdona. ¿Puedes explicar en qué consiste la cuarta comisión y cuál es su utilidad en el conflicto? Pues la cuarta comisión es una de las 6 comisiones de la Asamblea General, encargada de cuestiones de cuestiones políticas y descolonización, y es la comisión en la que se aborda la cuestión del Sáhara Occidental, como os decía antes, desde el 73, cuando se incluyó el Sáhara Occidental como un territorio no autónomo en la lista de los territorios no autónomos, que también es un tema que aborda el Comité Especial encargado de la aplicación de la Declaración de la Concesión de la Independencia a los países y pueblos colonizados. Entonces, para nosotros, la cuarta comisión, la Asamblea General en su conjunto, pero en particular la cuarta comisión y el Comité Especial, forman lo que es el marco jurídico que reconoce el derecho de nuestro pueblo a la autodeterminación y la naturaleza jurídica de la cuestión saharaui siendo una cuestión de descolonización. Y por lo tanto, el tema se aborda anualmente a nivel de tanto el Comité Especial, los seminarios nacionales, como también sus sesiones regulares en la sede de la ONU y en la cuarta comisión, y luego en el periodo de sesiones de la Asamblea General. Perfecto. Aquí hay una, a ver si lo puedo ver bien, de Abdullah. Teniendo en cuenta la actual postura del Polisario, ¿crees que estamos más cerca del fracaso de la diplomacia? Juan quiere... Esta es tuya. ¿En serio? No, no creo que la diplomacia
haya fracasado. Estamos en una etapa muy crucial, sí, porque después de casi 29 años de la presencia de la MINURSO, que se estableció con un mandato clarísimo, pero sí, hasta el momento ha fracasado en cumplir su mandato. Nosotros, el pueblo saharaui, bajo el liderazgo de su legítimo y único representante del Frente Polisario, va a seguir su lucha y con todos los medios legítimos. Todos los medios legítimos. Vamos a seguir nuestra lucha a través de la diplomacia, pero también a través de otros medios. Yo creo, al menos soy uno de ellos, de aquellos y aquellas que creen que el fracaso de la diplomacia es el que lleva a la guerra y el conflicto en su carácter violento. Y no creo que ya hemos llegado a este punto, pero como os decía, seguiremos luchando por todos los medios legítimos para alcanzar nuestros objetivos. Perfecto. Dice bueno, decimos también, tenemos un recurso presentado contra el Consejo de la Unión Europea a fecha de junio de 2019. ¿Qué hay de este recurso y qué probabilidades tenemos de ganarlo? Juan. Bueno, yo la verdad es que el recurso no lo he visto todavía. De todas maneras, todavía no se ha resuelto nada. Yo creo que, si no estoy mal informado, es un recurso contra... realmente, quiero decir, el recurso en realidad se tenía que haber planteado primero contra la resolución del Parlamento, en la que se aprueba como se da por bueno que el consentimiento del pueblo saharaui ha sido dado por las asociaciones de colonos marroquíes, que es una salvajada jurídica, y el Tribunal de Justicia, en teoría, tendría que pronunciarse sobre esta cuestión, ¿no? A pesar de que, como decía antes, en los procedimientos que se han celebrado ante el Tribunal ha cometido irregularidades jurídicas, en fin, más que notables, por lo menos sí dejó claro que solamente sería acorde con el derecho internacional un acuerdo para la explotación de recursos naturales que contara con el visto bueno de la población del Sáhara Occidental. Esto es lo que la Unión Europea ha transformado en la opinión de las personas que fueron consultadas en el territorio del Sáhara Occidental, que son los miembros de las asociaciones de colonos, que, entre otras cosas, están ilegalmente en el territorio porque es una violación de los convenios de Ginebra. Trasladar población del territorio del Estado ocupante al territorio ocupado. En todo caso, me cuesta creer que en un recurso ante el Tribunal de Justicia en el que se plantee si considera, como ha hecho el Parlamento Europeo, hay que recordarlo, antes decía lo de los partidos políticos, pero es que hay partidos políticos que pusieron, en fin, cuando les veías en los mítines decían que iban a apoyar a los saharauis con los acuerdos de pesca y tal, y votaron a favor de esta resolución que convierte la opinión del pueblo saharaui, la opinión de los colonos en la opinión del pueblo saharaui, que es algo... Pero hay que recordarlo, por lo menos, a ver si a alguien se le cae un poco la cara de vergüenza, ¿no? En todo caso, en estos momentos, a mí me cuesta creer que el tribunal pueda llegar a decir eso. Que lo diga el Parlamento, al final negocian los votos y ya está, ¿no? Pero en el tribunal me cuesta creer que un tribunal de justicia sea capaz de decir que cuando se habla de la voluntad del pueblo saharaui o del pueblo del territorio del Sáhara Occidental, se puede dar por bueno lo que ha hecho la Unión Europea y lo que ha hecho el Parlamento, que es considerar que lo que han dicho los representantes de las asociaciones de colonos equivale a la voluntad del pueblo saharaui. Porque el único representante del pueblo saharaui para las Naciones Unidas es el Frente Polisario y porque es el único que no ha dado que en el informe, si veis el informe del Consejo, dice todas las asociaciones consultadas están de acuerdo con que se apliquen los acuerdos en el territorio del Sáhara Occidental, excepto el Frente Polisario, como si fuera una asociación que pasaba por allí, una más, en vez de tener en cuenta que es la que tiene que dar el visto bueno, ¿no? Entonces, posibilidades de triunfar. Yo la verdad es que he visto algunas cosas en el tribunal que me han dejado de piedra. No es que tenga una fe ciega en el Tribunal de Justicia Europea, pero ahora, si antes tenía poco, ahora tengo menos, ¿no? Pero hay unos límites, ¿no? Por lo menos tuvo que decir que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos. Ya lo sabíamos, pero lo ha dicho el Tribunal de Justicia Europea. Esto ya es algo porque un tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea tiene que respetar esto. Ya no es que lo dijera en el año 75 la Corte de la Haya, es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, ha ido dando pasos. Por ejemplo, ha dicho también algo que, no sé, para los que no conozcan igual el tema, igual es demasiado entrar en demasiadas profundidades, ¿no? Pero el famoso informe que hizo Corell
sobre la legalidad de la explotación de los recursos naturales en el Sáhara Occidental, introdujo un elemento que es un elemento que se sacó de la manga, que es que repercute en beneficio de la población. Que repercuta en beneficio de la población no es un requisito que, una vez cumplido, permita la explotación de recursos naturales. Y lo dice el Tribunal de Justicia. Da igual si beneficia o no a la población del Sáhara Occidental. Hace falta que tenga el visto bueno de la población del territorio. Yo creo que son las dos cosas buenas que ha hecho el Tribunal, ¿no? Y yo creo que hay que agarrarse ahí y seguir tratando de llegar como sea al Tribunal de Justicia, porque, insisto, me cuesta creer que puedan llegar. Yo recuerdo el tono en el juicio, el tono en el que los jueces se dirigían a la representación española y a la representación de Francia también cuando intervenía, a la defensa del Consejo, y el tono era de, bueno, ¿qué nos están contando? ¿Cómo que no están explotando los recursos naturales? ¿Qué hace ¿qué hace la Unión Europea? Comisiones de la Unión Europea que están controlando que los productos que salen del Sáhara Occidental cumplan con los requisitos de calidad establecidos por la Unión Europea. ¿Qué hacen en el Sáhara Occidental? ¿Están por ahí pasando unos días de vacaciones o están trabajando? Y están trabajando en la explotación de los recursos naturales, ¿no? Es decir, los jueces saben perfectamente lo que hay. Entonces, yo creo que hay que seguir apostando por la vía jurídica. Exacto. Solo quería añadir muy brevemente el hecho de que claramente hay que esperar el resultado del recurso, pero no creemos que vaya en contra de los hechos ya establecidos en los dictámenes de los años anteriores, 2016 y 2018, en el sentido de establecer que el Sáhara Occidental y Marruecos son dos territorios distintos y diferentes y que Marruecos no ejerce ninguna soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental. Entonces, no, yo personalmente no creo que vaya en contra de estos hechos, que en realidad no, el hecho de que no ha descubierto nada nuevo, son los mismos hechos constatados y establecidos en el dictamen de la Corte Internacional de Justicia. Una pregunta de Yarba Mahfouz. ¿Qué consecuencias puede llevar a cabo la ausencia en nombrar el enviado especial de la ONU al conflicto? Va a alargar el proceso, aunque os digo, la posición oficial del Frente Polisario, que consiste en el hecho de que para nosotros el nombramiento de un nuevo enviado personal no es un fin en sí mismo, sino un medio para avanzar con el proceso de paz hacia su objetivo principal, es decir, la celebración de un referéndum de autodeterminación. Entonces, esto depende del secretario general, que está haciendo esos contactos con varias personalidades, pero sea cual sea la situación mañana, el Frente Polisario seguirá con esta postura firme y clara. Perfecto. Aquí Eddie Escobar más bien hace una reflexión sobre algo que comentó Juan Soroeta. Dice, ¿no sería importante presionar al gobierno español en que está integrada Unidas Podemos, como ha comentado Soroeta, para que establezca una hoja de ruta para la resolución del conflicto? ¿Qué más quisiéramos, no? Yo creo que cualquier cosa que haga el gobierno de mínimo acercamiento a los saharauis sería una grandísima noticia. Pero me parece que no hay yo por lo menos no tengo muchas esperanzas de que eso vaya a ocurrir. Sabemos cuando el Tribunal de Justicia en 2016 dictó la primera sentencia, que fue la primera sentencia que realmente respeta el derecho internacional, porque la segunda no, y la tercera tampoco. Pero bueno, el ministro de Agricultura marroquí hizo unas declaraciones cuestionando, decía, a partir de este momento no sabemos si vamos a poder controlar la inmigración. No sabemos, después de la sentencia. Ha cambiado radicalmente la situación. De repente ha llegado una avalancha de marroquíes que quieren pasar al otro, de marroquíes o de ciudadanos de otros países de África que quieren pasar a España, ¿no? Es decir, Marruecos utiliza el chantaje de la inmigración. Ceuta y Melilla están siempre por ahí pululando. La colaboración en materia terrorista, creo que ese tema ya ahora lo tienen difícil para no colaborar, aunque ha habido momentos en que ha llegado a suspender la colaboración. Pero en estos momentos la inmigración es lo único que le preocupa a la Unión Europea, aparte de la crisis que estamos pasando ahora mismo, ¿no?
Y este es el problema. O sea, España dudo mucho que vaya a tener una posición. Desde luego yo, mi esperanza es que estando Podemos en el gobierno, por lo menos haya un mínimo acercamiento hacia algo. Cuando llegó Ban Ki-moon a la Secretaría General de Naciones Unidas, dijo que había que buscar soluciones imaginativas. ¿Pero qué es esto? Soluciones imaginativas. Hay una solución que es muy evidente. Es decir, si vemos cuál es normalmente en un conflicto, las partes hasta que se llegan a sentar están en los extremos, ¿no? Poco a poco se van acercando hasta que finalmente se sientan en una mesa. A pesar de eso, poco a poco se va reduciendo el espacio de enfrentamiento hasta que llegan a un acuerdo, ¿no? Esto ya pasó en 1991, pero es que estamos en el año 2020. O sea, han pasado 20 años, más de 20 años, y estamos en la misma situación. ¿Qué ha pasado? Pues que desde entonces Marruecos ha seguido presionando hacia la posición donde se encontraba antes, retrocediendo donde se encontraba antes, y el Polisario ha ido tragando porque no ha tenido más remedio hasta llegar a un punto que ha dicho ya, hasta aquí hemos llegado. Porque ya lo único que me falta es decir que sí, que somos marroquíes, ¿no? Y esto no va a pasar. Entonces, yo creo que el Polisario ha explicado, ha dado, desde todos los puntos de vista, los argumentos suficientes para que se sepa hasta dónde es capaz de llegar. Estoy dispuesto a llegar a negociar la situación límite, pero ya está. O sea, es que ya no hay nada que negociar. Desgraciadamente es eso. ¿En qué consiste esa solución mutuamente aceptable? Cuando una solución mutuamente aceptable que respete el derecho a la autodeterminación es imposible, porque una de las partes ha dicho que no acepta el derecho a la autodeterminación. Entonces, ¿cómo va a ser posible esto? Es una frase que simplemente dice vamos a tener este conflicto aquí por los siglos de los siglos. Bueno, no sé, Mira, les quiero comentar a ambos que el chat está muy animado y las preguntas no cesan. Las siguientes preguntas, que son varias, es de Jesús Garay, que dice, además del plan de paz, ¿hay algún resquicio de actuación en la ONU? ¿Puede cambiar de título el problema? ¿Cómo? Bueno, hasta el momento el único plan de paz acordado por las dos partes y aprobado por el Consejo de Seguridad es el plan de paz o el plan de arreglo, como se conoce. No existe otro plan acordado por las dos partes, aparte del plan, el plan de paz, el plan de arreglo. El problema, como ya hemos hablado, es que Marruecos se ha negado a seguir adelante con la aplicación de este plan. Y todos los intentos que hemos visto, y Juan acaba de hablar de esa fórmula ambigua de una solución mutuamente aceptable, que no tiene ningún sentido, porque para nosotros el plan de arreglo sí ha sido y sigue siendo una solución mutuamente aceptable. Lo hemos aceptado a las dos partes. Lo que falta es la voluntad política por parte de la potencia ocupante, por un lado, y por parte del Consejo de Seguridad en utilizar su autoridad política y moral para que avance este proceso. Solo para resumir esto, que para el Frente Polisario, ya lo ha dicho Juan, la razón de ser del Frente Polisario es el de defender los derechos legítimos del pueblo saharaui y llevar la lucha hasta la liberación total del territorio saharaui. El Polisario no tiene otra misión. Y entonces, si seguimos defendiendo este derecho, que es un derecho básico, la Corte Internacional de Justicia en su dictamen sobre el Sáhara Occidental en el 75 dijo que el derecho a la autodeterminación consiste en la expresión libre y auténtica del pueblo interesado, libre y auténtica. Y esta es la posición del Frente Polisario. Libre quiere decir que tiene que llevarse sin ninguna interferencia extranjera, y auténtica tiene que ser la expresión del pueblo saharaui, no de cualquier otra parte. Es nuestra postura. No creo que haya dificultad en entender esta política, pero vuelvo a insistir en que el problema que tenemos es la falta de voluntad política por parte de la potencia ocupante y por parte del Consejo de Seguridad de seguir adelante con este único plan pactado entre las dos partes y la ONU, que es el plan de arreglo, el plan de paz.
La siguiente pregunta es de Josep María Costa. Ante la situación actual del estancamiento por Naciones Unidas, ¿hay por parte del Frente Polisario una hoja de ruta surgida del último congreso del Frente Polisario? ¿Clara? Sí, la hay, pero obviamente no vamos a profundizar en este tema. Solo lo único que quería decir que el 15º Congreso del Frente Polisario, celebrado en diciembre del año pasado en Farite, la parte liberada de la República Saharaui, ha dado su apoyo firme a la decisión tomada por el Frente Polisario el 30 de octubre de 2019, en lo que se refiere a la necesidad de reconsiderar nuestra participación en el proceso de paz en su conjunto. Y esta es la posición del Frente Polisario. ¿Qué quiere decir esto? En el terreno o en términos prácticos, obviamente no es el sitio adecuado para abordar estos temas, pero sí tenemos nuestros planes de acción a todos los niveles. Vale. Y una pregunta, ¿hay alguna previsión de que se amplíen las competencias de la MINURSO en los territorios ocupados y que por fin se encarguen de proteger los derechos humanos de la población saharaui? Voy a solo contestar muy brevemente para dejar a Juan también a contribuir. El problema que tenemos, como usted decía antes, que es un problema puramente político, no tiene ningún fundamento jurídico, es que el Consejo de Seguridad, el órgano principal con esa competencia exclusiva de mantener la paz y seguridad internacionales, es el que decide sobre el mandato de sus operaciones de paz. Y la MINURSO sí, es una excepción porque no tiene esa facultad de observar y actuar en lo que se refiere a los derechos humanos. Y no, al menos viendo la situación actual, es difícil pensar que un país como Francia, por ejemplo, vaya a aceptar que la MINURSO tenga esa capacidad. Obviamente por obvias razones, que no quieren que el mundo sepa lo que está haciendo la potencia ocupante en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Entonces, vuelvo a insistir que es un problema político, porque la MINURSO sigue siendo una excepción y no tiene esta facultad de observar y someter informes sobre la situación de derechos humanos a la ONU, mientras que la MINURSO de verdad, de hecho, y eso es lo que se refleja en los informes del secretario general, nos habla de proyectos de inversiones por parte de la potencia ocupante y la infraestructura y otros temas que no tienen nada que ver con su mandato, mientras que no tiene esa capacidad ni siquiera se atreve a abordar los temas relativos a la situación de derechos humanos, con todas sus dimensiones políticas, económicas y culturales. Yo quizás por buscar también un punto de solución, y obviamente también es un tema que es algo que tiene que decir el Frente Polisario, pero hay una cosa que dijo el Tribunal de Justicia en 2016 que me parece clave, ¿no? Que parece que está ahí, lo deja como un parrafito perdido, pero que es muy importante. Habla de la aplicación de los acuerdos de libre comercio en el Sáhara Occidental y dice literalmente, o más concretamente, en la parte del territorio del Sáhara Occidental que ocupa Marruecos, que controla Marruecos. No utiliza la palabra ocupar. Pero está diciendo el Tribunal de Justicia, ¿el resto qué es? Yo creo que ese es un punto elemental. En África hay un territorio, supongamos que damos por bueno que el Sáhara Occidental que ocupa Marruecos es de Marruecos, ¿no? Somos franceses y lo aceptamos. ¿El resto qué es? Para Marruecos, para Francia, ¿qué es el territorio? No me gusta llamarle territorios liberados. Yo le llamo Sáhara Occidental no ocupado, ¿no? ¿Qué pasa si la población se va instalando poco a poco? Y ya sabemos que la posición de Marruecos es que va a considerar que es una violación del alto el fuego, que lo considere. La violación del alto el fuego, la violación de todo el plan de paz viene del lado de Marruecos. No creo que sea muy relevante eso, ¿no? Quiero decir, yo creo que es importante y el Frente Polisario yo creo que siempre ha sido perfectamente consciente de la importancia que tiene controlar parte del territorio. Todos los actos importantes del Frente Polisario, desde su creación misma, desde la RAS, desde la creación de la RAS,
se han proclamado en los territorios que controla el Frente Polisario, en el Sáhara Occidental. Esto es algo que también, incluso en el mundo de la cooperación, a veces cuando la gente dice, no, me voy al Sáhara, digo, ¿te vas al Sáhara? Y te vas a Argelia, y dices, es verdad. No, claro, hay que recordar, el Sáhara Occidental es un territorio ocupado por Marruecos en parte y otra parte controlada por el Frente Polisario. Pero el Sáhara Occidental es aquello. Los campamentos de Tinduf son territorio de Argelia que algún día tendrá que dejarse para Argelia y cuando la población vuelva a su tierra, porque pasará. Perfecto. Creo que había una pregunta, la cual ahora mismo no sé si me la mostrarán. Ahí, de Hassana Dui. Es una pregunta de los territorios ocupados. El proceso de paz está en un punto muerto. El ocupante marroquí continúa violando los derechos de los saharauis en los territorios ocupados del Sáhara Occidental ocupado y continúa robando nuestros recursos naturales con la complicidad de la Unión Europea. La pregunta es la siguiente. En este clima político, ¿cómo detener estas violaciones y detener el robo de los recursos del pueblo saharaui? Pues seguir la lucha denunciando las violaciones de los derechos humanos y usando las vías jurídicas para defender nuestros recursos naturales. No hay otra opción. Y es Eddie Escobar. ¿Cree que el desarrollo de los territorios liberados, como ha impulsado en el último Congreso del Frente Polisario, podría cambiar la situación del conflicto? Puede ser, pero sea cual sea la situación del conflicto, nos referimos a la parte sobre la que la República Saharaui ejerce su plena soberanía, y sí, que el último Congreso adoptó una moción para la consideración de las instituciones de la República Saharaui en los territorios liberados. Entonces sí, que el Frente Polisario en su plan de actuación tiene planes para seguir trabajando en esas tierras que, como os decía, forman parte del territorio nacional sobre el que ejercemos en nuestra soberanía, con la espera que algún día completemos esa soberanía y recuperemos la soberanía total sobre el conjunto del territorio nacional. Yo estoy de acuerdo que la clave es acción. O sea, hay que provocar permanentemente. Por la vía diplomática, por la vía jurídica, hay que provocar problemas que cada vez que... Es decir, porque si no, el tiempo va cubriendo de polvo en la historia y al final ya uno prefiere, es lo que intentan las grandes potencias, que se olvide el origen del conflicto, ¿no? Es un conflicto de descolonización. Y hay que provocar. Aminatu Haidar, Demis, fueron momentos que tuvieron contra las cuerdas al Reino de Marruecos. El Parlamento Europeo estuvo a punto de aprobar una resolución en contra de la posición de Marruecos. Entonces, claro, esto no es algo que se haga todos los días, ni que se pueda producir todos los días, pero yo creo que hay un elemento clave y además casi me dirijo a esta chica de los territorios ocupados. Yo estoy convencido que la solución vendrá a los territorios ocupados, porque es la gente que está sufriendo en el día a día las violaciones de derechos humanos. Todo el pueblo saharaui tiene esa confianza y esa conciencia de que hay que recuperar su tierra, pero ellos están ya en su tierra y hacen una guerra con una militancia que hay que verlo allí para creerlo, ¿no? Hay gente que se enfrenta diariamente con la policía, que le recuerda a su vecino, yo me voy a bien contigo porque tú eres mi vecino, pero recuerda que tú eres marroquí y yo soy saharaui y que esta es mi tierra. Esa constancia es lo que te hace pensar que en algún momento esto va a cambiar, porque son cabezones. Quiero decir, lo digo en el mejor de los sentidos, pero quiero decir que es una gente que tiene valiente. Hay mucha gente que ha perdido el miedo porque viven en un estado policial, bajo el terror, con la policía, con las amenazas, los chantajes, las amenazas a tu familia, a tu medio. Es decir, es algo que, y a pesar de eso, siguen en la lucha. Entonces yo creo que, por lo menos desde los que estamos fuera de los territorios ocupados, muchísimos ánimos, porque depende mucho de ellos también, que mantengan ese pulso, ¿no? Sí, y la verdad que es un pulso difícil porque saben que las consecuencias son graves, pero ánimo. Otra pregunta que sería para ambos. El gobierno de España, formado por el PSOE y Unidas Podemos,
cómo está actuando en cuanto a la causa saharaui y la resolución del proceso de descolonización. Para nosotros el único criterio para juzgar los gobiernos españoles consiste en la necesidad de que asuman la responsabilidad jurídica, histórica y moral con respecto al territorio del Sáhara Occidental, su pueblo y, por consiguiente, la descolonización de nuestro territorio. Yo creo que en el peor de los casos, lo menos que podemos exigir al gobierno es que se siente a una mesa y que diga cuál es la situación y qué solución podemos buscar. No que digan, bueno, nosotros seguimos apoyando las resoluciones de la Asamblea General, el apoyo, ese discurso ya no lo sabemos. O sea, ya es hora de que se sienten en la mesa y digan, bueno, ¿cuál es el problema? Ya sabemos cuál es el problema, ¿no? El referéndum. Bueno, ¿qué otras vías existen? Si es que existen otras vías. Que en todo caso serían vías ajenas al derecho internacional. Cualquier vía que sea parte de un acuerdo. Hay que recordar que lo que Marruecos y el Frente Polisario firmaron en su momento es un acuerdo internacional. O sea, Marruecos está violando, está incumpliendo obligaciones que ha admitido voluntariamente. Sí, y sistemáticamente lo hace. Aquí hay una pregunta bastante interesante que es en relación no a la que acaban de contestar, sino a la anterior, de la población saharaui que vive en los territorios ocupados, que pone: ¿qué papel o relevancia tienen los presos políticos saharauis condenados en muchos casos a cadena perpetua? ¿Qué pasará con ellos en el proceso de paz? Bueno, son saharauis que, igual como todos los saharauis y las saharauis, han hecho muchos sacrificios en defensa de sus derechos legítimos, están pagando la factura, estando ahí en las zonas ocupadas. Y el tema, obviamente, porque eso entra en el ámbito de los derechos humanos, que es un tema que ha estado siempre presente en las sesiones de negociaciones con la potencia ocupante, pero también en nuestras interacciones con la ONU y sus órganos pertinentes que tienen que ver con la situación de los derechos humanos. Yo, la verdad es que es un tema que, sinceramente, aunque pueda ser un poco cursi, me rompe el corazón, porque yo he asistido a los juicios, de MICIT, junto a compañeros que están participando también en este seminario, y bueno, y conocemos personalmente a la gente. Yo a alguna gente no la conocía, la conocí después de 10 días de verles durante 12 horas declarando y, bueno, por gestos, ¿no? Y me parece terrible que llevan ya más de 10 años en la cárcel. Es terrible lo que está pasando. No solamente ya por las condiciones allí, hay gente que... y además hay una cosa que, no sé, algún día tendría que hacer cuando tenga tiempo, que es recordar, aunque sea en un pequeño librito, cómo fue todo lo que ocurrió ante el tribunal de Rabat, ante el tribunal militar, porque fue algo realmente... Esperpento, sí. No, pero fue memorable porque fue un pulso mantenido por los abogados, a los que también creo que hay que hacer un gran homenaje, los abogados saharauis que están ahí dando el callo. 3 de ellos estuvieron 16 años desaparecidos y ellos te dicen, yo ya no tengo miedo, ¿a qué le voy a tener miedo? ¿Qué me van a hacer que no me hayan hecho ya, no? Bueno, pues durante el juicio fue un pulso entre los saharauis y el poder militar marroquí. Un pulso en el que los saharauis decían, nosotros vamos a contar lo que nos ha pasado. Y decían, nosotros sabemos que no me estáis juzgando, yo no me voy a defender, no voy a decir dónde me encontraba cuando cometí lo que ustedes dicen que cometí, porque saben perfectamente que yo no he cometido nada de esto. Esto es un juicio contra mi pueblo y yo por eso no me voy a defender, pero voy a explicar lo que me han hecho. Y el tribunal dijo, no pueden hablar, no le voy a permitir que hable de las torturas. Pues si no hablan de las torturas, no hay juicio. Se suspendió el juicio en un momento dado, unas negociaciones entre el tribunal y los abogados y finalmente volvieron. Ya permitieron a cada uno que contara con pelos y señales todo lo que había. Y ver cómo iba creciendo dentro de ellos esa fuerza de decir, y además, este es un juicio a nuestro pueblo. Y siempre entraban y salían de cada sesión del tribunal diciendo viva la lucha del pueblo saharaui, 2 pueblos, 2 estados. Esto, cuando ves a la gente con esa fuerza y con esa convicción, es cuando piensas, esto tiene que tener una solución. Pero, por supuesto, un homenaje a ellos y además... de verdad, con la tristeza que produce que cada vez que
que pensamos mucho de lo que estuvimos ahí, hablamos de ellos, se te calman los... Es terrible que sigan ahí. Sí. Desgraciadamente nadie se acuerda de ellos. ¿Se puede llevar a España ante la justicia internacional por ser responsable de lo que está ocurriendo en el Sáhara Occidental? Juan. No hay vías jurídicas para perseguir a los estados que no aceptan la conveniencia del órgano que sea, de un tribunal o de una comisión o de un comité, ¿no? Se puede hacer a través de los tribunales a los que España tiene obligación de someterse. Por eso los tribunales de la Unión Europea son una vía. Lo que pasa es que, claro, tienen competencia para temas muy concretos, ¿no? Pero esa es la vía, yo creo. Es decir, el Estado de Derecho pone unos límites a los jueces, que aunque se salten algunos de esos límites, hay una raya que no puede pasar, ¿no? Y yo creo que es por ahí por donde hay que actuar. Pero a España no se le puede llevar a ningún sitio, desgraciadamente. Me parece a mí, jurídicamente, políticamente, se merecen todo el repudio que se nos ocurra. Pero jurídicamente es muy difícil. Los tribunales... Sí, se me permite añadir, pero creo que España que se puede llevar al juicio de los ciudadanos y las ciudadanas españolas. Claro, el repudio político. Eso, porque tiene una responsabilidad jurídica, la ha confirmado la Audiencia Nacional el 4 de julio de 2014, entonces sí que se puede usar esta opinión pública en España para presionar al Estado español a que cumpla con sus promesas y que asuma esta responsabilidad. ¿Qué interés creen que tiene España en no promover e impulsar una solución justa al pueblo saharaui, cuando, aunque por motivos puramente económicos y no de derechos, podría resultar muy beneficiada? Muy buena pregunta. Llevamos tiempo buscando una respuesta a esta pregunta. Juan. No, yo creo que hay una respuesta, simplemente el chantaje de Marruecos con la inmigración y se acabó el tema. No hay más. Es decir, si no existiera Marruecos, España sería un aliado del pueblo saharaui, sería un Estado amigo, lo tiene enfrente de Canarias, explotaría los recursos naturales con el consentimiento del pueblo saharaui, es decir, tendría un aliado para lo que fuera. Hoy en día ya no estamos en la Guerra Fría, no hay ese peligro de que se cree un Estado comunista peligrosísimo entre Marruecos y Mauritania. Estamos en otro mundo. Y España simplemente sigue bajo el chantaje, bajo la amenaza de Marruecos y el apoyo de Francia a la posición de Marruecos y nada más. No creo que no hay intereses ocultos. Cuando se dice, no, los intereses económicos de España, los acuerdos de pesca. Los acuerdos de pesca son ruinosos para la Unión Europea. La Unión Europea paga más de lo que saca con los acuerdos de pesca. ¿Qué hace? Pagar a Marruecos. Está pagando a Marruecos por todas las vías que puede para que Marruecos contenga la inmigración. ¿Qué puede ocurrir? Cuando es muy habitual escuchar esto de los saharauis deberían seguir el ejemplo de Timor. Bueno, pues mejor no seguirlo, porque Timor, Naciones Unidas no hizo prácticamente nada por Timor y la única razón por la que se convirtió en un Estado fue que hubo un conflicto interno dentro de Indonesia que ojalá algún día termine pasando en Marruecos, ¿no? Que caiga la monarquía medieval que tiene machacada no a los saharauis, sino a los marroquíes. Pero eso también es el otro, ¿no? Yo muchas veces solo decir, porque a veces en las conferencias por ahí, por toda España, pues suele haber grupos de marroquíes que van a boicotear el acto, ¿no? Y yo empiezo diciendo que el enemigo del pueblo saharaui no es el enemigo, no es el pueblo marroquí, que es un pueblo hermano, es el gobierno marroquí, es el mismo problema que tienen los marroquíes. Pero mientras no consigan liberarse de esa presión, de ese régimen dictatorial, que lo único que hace es, ¿cómo es posible que el rey de Marruecos sea, según Forbes, la octava monarquía más rica del mundo? En un país en el que el 50% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. ¿En qué cabeza entra eso? Es decir, todo va a parar a las arcas de los que gobiernan. Algún día se le dará la vuelta a ese. Entonces ese día pues quizás podamos pensar en otra cosa. Aquí para que haya otra pregunta. ¿Y los europarlamentarios, que siendo conocedores de la sentencia del Tribunal Europeo, han votado a favor del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, han cometido ellos algún ilícito? No, al ser políticos pues pueden votar por una opción o por la otra, ¿no? Pero es el Parlamento Europeo el que está cometiendo un ilícito. Por eso había que recurrir esa resolución del Parlamento, porque están aprobando una violación del derecho internacional. Pero bueno, individualmente lo que hay que hacer es
cogerles de las orejas y pedirles explicaciones a los que prometen antes de las elecciones y nos dicen aquello de son las elecciones europeas, es importante que nos votéis porque así se oye la voz de vuestra voz en el Parlamento Europeo. ¡Ja! ¿Qué voz se oye? La que te digan que tienes que utilizar, ¿no? Votar todos que sí, votar todos que no, es lamentable. ¿Por qué se permite, otra pregunta, por qué se permite a Francia, dado su apoyo y vinculación a Marruecos, formar parte de la MINURSO, que prácticamente coordina y dirige, y dada su falta de neutralidad con respecto al conflicto? No entiendo perfectamente por qué Francia, en qué medida Francia dirige la MINURSO. Francia, igual como los otros países permanentes del Consejo de Seguridad, es que formaba parte de la MINURSO en su inicio, pero ahora no tenemos a ningún observador francés en la MINURSO. El único país que tiene observadores militares es la Federación Rusa. A lo mejor se refiere al hecho de que forma parte del grupo de los llamados amigos. En la MINURSO, por ejemplo, los soldados españoles están vetados. Y eso depende del Consejo de Seguridad. O sea que todo lo que ocurra en la MINURSO depende de lo que quiera el Consejo de Seguridad. Cuando se dice, ¿por qué la MINURSO no tiene más poderes en materia de derechos humanos? A mí esto me parece también una pequeña perversión, ¿no? Porque esto lo dijo el secretario general de las Naciones Unidas en la época de Boutros Ghali. Cualquier operación de Naciones Unidas, por el mero hecho de serlo, tiene obligación de vigilar la situación de los derechos humanos. Otra cosa es que pueda llevar a cabo acciones concretas, que pueda presentar, yo qué sé, demandas, reclamaciones o lo que sea, pero decir a las Naciones Unidas qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué hacen allí? O sea, no hace falta, ahora parece que hace falta, pero desde luego nunca ha hecho falta que se diga expresamente en el mandato de una operación de las Naciones Unidas expresamente que tienen la función de vigilar. Monitorear es una palabra que resulta muy fea. Los derechos humanos, ¿no? A ver. ¿Sigue España siendo la potencia colonial del Sáhara? Sí. Yo digo que sí. Jurídicamente hablando, la política ya es otra cosa, como ya he dicho Juan, porque aquí tenemos esa habitual conflicto entre la política y la justicia, entre la soberanía de los estados y las decisiones de los órganos de una organización internacional como la ONU, porque España dijo en aquella carta del 26 de febrero que deja de ser responsable o deja la administración del territorio del Sáhara Occidental. Pero la Asamblea General, que es el órgano que tiene la exclusiva competencia de decidir quién es y la potencia administradora, nunca ha aprobado ninguna resolución que disuelva a España de su responsabilidad como potencia administradora. Nunca. Mientras tanto, España sigue citando esa carta de que ya no tiene ninguna responsabilidad de carácter internacional con respecto al Sáhara Occidental. Es que además la Asamblea General aprueba todos los años una resolución en la que recuerda que las potencias coloniales no dejan de serlo hasta que la Asamblea General lo decide. Y la Asamblea General nunca ha decidido que España ha dejado de ser la potencia administradora. Luego, para el que no sepa de derecho, esto es como si yo, con la hipoteca de mi casa, decido comunicar al banco, a partir de ahora me quedo desvinculado de esta hipoteca, no la voy a pagar. Es justo, el último párrafo, que se pague. Adiós, muy buenas. A ver, que esto en derecho no tiene ni pies ni cabeza. Y cuando se busca también el lenguaje que utilizan Naciones Unidas, buscar una solución mutuamente aceptable, está poniendo en el mismo nivel de la balanza al Estado que está violando el derecho internacional y que está sufriendo las violaciones. O sea, está pidiendo a la víctima que se ponga de acuerdo con el victimario, con lo que le está produciendo el daño, para llegar a un acuerdo. ¿Pero qué acuerdo? Que se vaya, ¿no? Bueno. Ruth, tienes que poner el... Ahora, perdonen. Bueno, el tiempo, la verdad, que ha transcurrido muy deprisa. Ya tenemos que ir cerrando. Me gustaría preguntarles a ustedes todas las preguntas que están haciendo en el chat, que está siendo muy movido,
pero sinceramente tenemos ya que ir cerrando. Muchísimas gracias, Sirio Mar y Juan Soroeta, y enhorabuena por las intervenciones. La verdad que, como se ha visto en el chat, ha sido muy interesante y un verdadero placer poder escucharles. Si quieren ustedes terminar con alguna intervención o con una reflexión para que se queden con algo que se hayan quedado sin poder decir, pues ahora pues, es el momento. Bueno, pues igual intervengo yo para dejarle la última palabra al representante de la República Saharaui. Yo creo que es importante también recordar que es un Estado. Que cuando uno está en Sudáfrica no puede hablar de Frente Polisario, tiene que hablar de la República Árabe Saharaui Democrática. Yo creo que hay que ser relativamente optimistas con las vías jurídicas. Los dos procedimientos que se han llevado a cabo hasta ahora ante el Tribunal de Justicia, al margen del resultado mismo de esos procedimientos, han tenido unas consecuencias. Han tenido unas consecuencias como que los barcos marroquíes que llevan el fosfato saharaui hacia Nueva Zelanda o hacia Canadá han tenido que modificar todo su recorrido gracias a un procedimiento que se entabló ante la justicia de la Unión de la República Sudafricana, ¿no? Ante Sudáfrica. Es decir, los estados que reconocen a la República Saharaui actúan como tales. Y en el procedimiento no era el Frente Polisario contra una empresa marroquí, era la República Árabe Saharaui Democrática contra un barco marroquí, una empresa marroquí, ¿no? Y yo creo que eso es importante, porque sí tiene consecuencias. Ha habido muchas empresas que se han marchado a los territorios ocupados. Porque a una empresa donde le dueles en el bolsillo y cuando no sabe qué va a pasar, cuando ve cierta incertidumbre sobre el futuro del territorio, si puede llegar a triunfar una reclamación económica de Frente Polisario contra una empresa que está en los territorios ocupados, explotando los recursos del Sáhara Occidental, las empresas se echan atrás. Porque a las empresas, como digo, lo que les importa es el bolsillo. Los derechos humanos y estas cosas no les importan demasiado. El mensaje, pues eso, yo creo que hay que seguir confiando en que el derecho tiene que dar sus frutos, aunque haya que existir durante mucho tiempo. Sobre todo, mucho ánimo a los saharauis, a la gente del Frente Polisario, que está ahora mismo cometiendo también un cambio importante de estrategia y en todos los sentidos se está rejuveneciendo. Yo creo que es un momento clave para buscar nuevas ideas y que necesita ese impulso. Y bueno, y por supuesto a los saharauis y en especial a los que se encuentran en los territorios ocupados y a los que están en las prisiones marroquíes, ánimo, porque desde luego si algo hay que negociar, lo primero es que esta gente por lo menos salga a la calle. Es terrible la situación que están viviendo. Y a los que habéis organizado este acto y a los que estáis escuchando este debate, pues muchísimas gracias por haberme invitado para participar de ello, por permitirme charlar con mi amigo Sirio Mar y bueno, por supuesto, siempre dispuesto a lo que queráis, por supuesto. Muy bien, gracias. Yo cuando empecé a hablar en esta conversación tan interesante con nuestro querido amigo Juan y con Ruth, he resaltado el hecho de que la cuestión del Sáhara Occidental se está tratando a nivel de dos órganos principales de la ONU, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Entonces, la Asamblea General de la ONU, que es la voz de la comunidad internacional, que engloba a todos los Estados miembros, reconoce el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación conforme a la resolución 1514 de la Asamblea General. Entonces, nuestro derecho a la libre determinación está consagrado por la comunidad internacional. El problema lo tenemos en el Consejo de Seguridad, que es una institución política sujeta a los intereses individuales de los Estados miembros, pero sea cual sea la decisión que tome el Consejo de Seguridad a nivel de Nueva York o cualquier otro país en París o Madrid, creo que esos 40 años y más nos han mostrado que el único elemento clave, fundamental en esta situación tan compleja y cambiante es el pueblo saharaui. El pueblo saharaui que ha resistido más de 4 décadas en contra de aquellos que pretendían y siguen pretendiendo negarle su derecho a existir como un pueblo libre y soberano, y es el elemento fundamental de todo esto.
Entonces, mi mensaje a mis compatriotas saharauis y los amigos y amigas por ahí que nos están escuchando es que siga la lucha, y porque el pueblo saharaui está determinado a llegar a llevar su lucha a su fin, es decir, a lograr su libertad y su independencia con la recuperación de toda la soberanía sobre la República Árabe Saharaui Democrática. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias. Les reitero la enhorabuena a ambos intervinientes y también gracias a los espectadores que han estado haciendo preguntas y que nada, recordar que ha tenido tanta buena acogida estos ciclos de conversatorios que hemos estado teniendo, que seguramente de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental va a seguir con dicha estela y que sigan conectados en el Facebook, que dentro de poco se les invitará a cuándo sería la próxima charla. Pues muchísimas gracias y nada. Y a ti también, Ruth. Muchas gracias.